Bueno, para partir hablando de ese tema, está aquí con nosotros la secretaria general de Convergencia Social, Lorena Meneses. ¿Cómo estás, Lorena? Bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por dar este espacio y por la invitación. Qué bueno. Lorena, mira, le bandejeaba yo, hasta no lo hago nunca, pero le comenté, nunca le había comentado la pregunta o parte de la pregunta que le iba a hacer. Te lo planteo así. El alcalde Tomás Bodanovich, militante de ustedes. ¿Qué te parece las palabras, la medida del militante del Frente Amplio? Hay un poco el juego, ¿cierto? Él es de Revolución Democrática. Pero ya que están en el Frente Amplio, te lo pregunto, doble pregunta. Este tipo de intervenciones, ¿te parece? ¿Estás de acuerdo? Y además, un poco quiero ir abriendo la conversación. ¿Qué te parece más en el contexto ahora justamente de que van a tener que empezar a hacer ya un partido y que por lo tanto empiezan distintas sensibilidades, distintas miradas a ser parte de un mismo partido político, ya no una alianza como el Frente Amplio? Bueno, una de las cualidades, creo yo, del Frente Amplio siempre ha sido su diversidad y sus distintas opiniones. Hoy día estamos en este proceso de unificación, pero que en el fondo tiene que ver con entregar una herramienta política, una herramienta concreta a la ciudadanía para poder también congregar en un solo espacio las distintas visiones. Nosotros nunca hemos tenido problemas con la conversación, de hecho, hemos tenido encuentros antes de que se produjera el plebiscito del fin de semana, con las distintas actorías y vocerías del Frente Amplio, entre las cuales ha participado también el alcalde Bodanovich, y nos parece que es evidente que pueden haber distintas visiones, pero también sabemos y empatizamos con lo que está pasando hoy día el alcalde con el tema tan complejo de las bandas organizadas y que están instaladas. Hoy día veía en la mañana cómo hubo una intervención del Estado en la toma, en donde se están produciendo detenciones, allanamientos y también demoliciones. Y por lo tanto vemos que el Estado, cuando interviene y se coordina, puede efectivamente empezar a dar esta lucha en los territorios. Por eso no nos complicamos mayormente, pero sí, por lo menos la opinión que tenemos y la que tengo en lo personal, es que los militares no son una buena medida hoy día tal como están las cosas, digamos, en términos de que, y lo han dicho ellos mismos, no son los militares los preparados para el orden público, ellos se preparan para la guerra, digamos, a estos lugares que están llenos de población. La verdad es que no me imagino cómo podrían entrar a una toma y que no se produzca una crisis mucho más profunda en términos humanitarios, derechos humanos, etc. Lorena, ¿pero qué crees tú? Uno siempre apela a la mayor sinceridad posible de la entrevista en este caso, pero bueno, tiene una responsabilidad partidaria y todo. Pero ¿tú crees que en el caso de Tomás Bodanovich, te pido tu interpretación, hay una profunda credibilidad que es una medida necesaria, o será más bien que sobre todo en las izquierdas, en el último tiempo, hay la idea de no regalarle ciertos temas que simbólicamente a veces son súper buenos para la oposición de derecha y más bien en año electoral, decir, bueno, lo dije yo primero para que no me venga aquí el que me va a retar en octubre, el retador, el candidato de la derecha, quien sea, que diga, no, los militares. ¿Será eso o tú crees que hay en realidad una convicción de que en realidad sí es importante sacar a los militares, que puede ser una medida efectiva? Te lo pregunto porque creo que es una discusión pertinente. Sí, bueno, hemos tenido esa discusión efectivamente como desde el punto de vista de que se caricaturiza esto de que la izquierda tiene un problema con el tema de hablar de seguridad pública. Nosotros nunca hemos estado a favor de la delincuencia, ni del narcotráfico, ni de la banda organizada. Sin embargo, como que es un tema medio tabú y eso en el fondo no es algo que sea secreto, digamos. Pero en el caso del alcalde, y creo que de varios alcaldes, no solamente el alcalde Bodanovich, también hay otros alcaldes del sector que han manifestado la necesidad, tiene que ver con una convicción profunda de que el Estado intervenga. Y en ese sentido, me parece a mí que hoy día lo que se ve como los militares a la calle puede ser algo que suene a lo mejor como más efectivo. Sin embargo, creo que hay que hacer una discusión más profunda respecto de si los militares están o no están hoy día capacitados. Por eso es que creo también que el presidente se abre a las posibilidades en términos de que pudiera ser de que en algún minuto se pueda enfrentar el tema con militares, pero a través de la ley de infraestructura crítica, de preparación de las Fuerzas Armadas. En lo personal, creo que cada uno debiera especializarse en lo que tiene que especializarse. O sea, yo creo que las fuerzas policiales deben tener organismos o órganos más especializados en la lucha del narcotráfico, y en eso también tenemos el tema de la ley de inteligencia financiera, digamos, que también está ahí,
Y en el fondo creo que no son una de las formas, sino que son varias las formas en las que se puede combatir. Ahora, digámoslo claramente, sobre la base de la evidencia. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar en Descabelladas con Pia Green, que es una investigadora en crimen organizado de la Universidad de San Sebastián, una persona que trabajó en el gobierno de Sebastián Piñera, por lo tanto no se le puede acusar de ningún sesgo pro Boric, ni pro Frente Amplio, que decía que es una mala idea, poner militares en las calles, entre otras distintas razones, porque lo que se intenta aliviar en realidad es la sensación de inseguridad. Que las encuestas recogen, dicen que 9 de cada 10 personas en Chile se sienten inseguras. Ella decía, bueno, cuando saquen los militares, 10 de 10 se van a sentir inseguras, porque cuando uno ve militares en la calle piensa que algo grave está pasando. Digamos, la sensación de inseguridad no se atenúa, sino que se incrementa, y que por otro lado el crimen organizado no sucede en la infraestructura crítica. Supongamos que se establece para estos efectos como infraestructura crítica los malls o los lugares donde la gente confluye y que, digamos, ahí existe esa demanda popular, la sensación de la gente de que si hay un militar aquí, cuando yo vaya al mall tal vez no me roben el auto. Pero el crimen organizado no sucede allí. El crimen organizado no se instala en la calle a contar plata. Y lo que se requiere, sí, urgentemente, son leyes de inteligencia eficaces. Digamos, sería mucho más eficiente que el ejército, en mi opinión, esta es opinión mía, no de Pia Green, el ejército pusiera a disposición del Estado de Chile sus equipos y aparatos de inteligencia para investigar el crimen organizado y sus relaciones y sus vínculos y su tránsito, porque es transnacional además, que hubiera una política carcelaria que impidiera o por lo menos atenuara la posibilidad de que desde la cárcel se maneje los delitos. Hoy día la sucursal, el Banco Central del narcotráfico son las cárceles, no solamente en Chile. Hay que ver las noticias de lo que está pasando en Rosario, en Brasil, en Ecuador, en todas partes. Las cárceles se constituyen como el lugar donde el crimen organizado, entre comillas, valga la redundancia, se organiza. Entonces, esta evidencia está. Hay múltiples estudios. Cualquier persona que estudia seriamente el problema va a apuntar hacia los mismos datos. ¿Por qué? Y aquí viene la pregunta, ¿por qué el Frente Amplio, el gobierno, y yo creo que en esto es que uno ve la cesión al populismo penal? ¿Por qué cede a la tentación, que probablemente equivale a muchos votos, de decir, ya sí, saquemos a los militares a la calle, a sabiendas de que los riesgos son mucho mayores que los beneficios? Ya, bueno, en eso yo concuerdo con todo ese diagnóstico. O sea, yo de verdad no me pierdo en el tema de los militares. Venía escuchando ahora, existe una ley para las personas políticamente expuestas como yo, en donde si un pariente de primera línea mío quiere sacar un crédito, por muy bajo que sea, incluso para abrir una cuenta corriente, hacen todo un estudio. De hecho, a mí me corresponde, tengo un hermano que es ministro de la Corte Suprema y todos los años tengo que, por esa relación filial, tengo que responderle al banco por mi ingreso, digamos, y cuánto tengo y cuánto entra y cuánto sale y por qué. Así es, sí. y mi hermano y mis hijas y personas que no tienen ninguna relación quizá en términos como de a lo mejor dinero. No te lleváis ni bien. Claro. Igual tenés que responder, claro. Sí, pero, y nadie puede alegar privacidad. Exacto, y ahí el punto es cómo entonces vemos autos de alta gama por las calles que sabemos que probablemente estén comprados con platas del narcotráfico y que no se haga nada. Entonces, por lo tanto, yo concuerdo en que existen otros mecanismos. La ley de inteligencia financiera debe ser una ley que tiene que moverse de una vez por todas. Sabemos que la derecha ha estado bloqueando permanentemente ese tema, y yo creo que ahí es donde también se caen un poco los discursos. A la pregunta respecto del Frente Amplio, si cede, yo pienso que no es una opinión que hoy día tenga el Frente Amplio en su conjunto. Una cuestión que nosotros tenemos que discutir, hemos abierto esa discusión ya antes, como les decía,
Y por eso podemos empatizar con el alcalde Bodanovich, porque efectivamente él vive el drama en el territorio, digamos. Pero creo que hay una discusión mucho más allá. Nosotros sabemos que, por lo menos en la declaración que hizo ayer la bancada del Frente Amplio, no comparte el hecho de sacar los militares de la calle, y básicamente porque es efectivo que lo que se necesita, lo que hay hoy día es esa sensación de inseguridad, pero también no es una sensación, es real que la gente vive con miedo. Si eso no es discutible, digamos, porque todos los días nos vemos enfrentados a estos crímenes de alta connotación que antes no veíamos, y en definitiva, o tiroteos. Yo soy de la comuna de La Cisterna. O sea, el aumento de delitos violentos digamos, es real, han disminuido los delitos contra la propiedad, que eran los clásicos delitos chilenos, digamos, pero ha aumentado los delitos violentos y sobre todo la sensación de que uno no sabe quién está matando a quién ni por qué. Exactamente, o sea, esta cosa como de las vendetas que nosotros veíamos antes que ocurrían en países en grandes, así como en Estados Unidos, y la verdad es que obviamente cuando uno lo ve todo el día, no solamente en los noticieros, sino que además en redes sociales, los videos que se ven en redes sociales son, o sea, sin ningún tipo de filtro, digamos. Entonces, obviamente que contribuye a esta idea de que uno va a ir por la calle y puede quedar en el medio de un tiroteo. Les decía, yo soy de La Cisterna, ocurrieron 2 tiroteos allá, en plena luz del día, por una calle en la que yo transito regularmente a dejar a mis hijas. Entonces, es evidente que se necesita una intervención, pero que no es una intervención solamente de que haya una patrulla policial ese día o ciertas intervenciones puntuales. Lo que hay que hacer es que el Estado se haga cargo de un problema en el cual no se hizo cargo cuando se instaló en este país. Si en definitiva, cuando uno ve, por ejemplo, la toma de Cerrillo, empieza en el 2020. Igual existieron años en el que nadie hizo nada. Y esa es la realidad. Estas casas no se construyen de un día para otro. Y por lo tanto, hoy día, cuando vemos esta gran alza, es cuando se prenden las alarmas y pareciera ser de que es más fácil decir que es responsabilidad de este gobierno, pero yo creo que este es un problema más de Estado, insisto, más que de los gobiernos. Ha habido otra época en la historia de Chile donde el Estado dice, bueno, esta turba, esta población es delincuencial, y ha enviado al ejército, y ha habido matanzas en Chile históricamente y periódicamente. Y claro, después resulta que de los muertos fallecidos, la mitad son niños, la otra mitad son mujeres, 3 o 4 hombres adultos, y vaya a saber uno si había alguien realmente autor. Además, en Chile la pena de muerte no es parte del ordenamiento legal, entonces no hay una investigación ni para sancionar a personas que deben ser sancionadas por cometer delitos, sino que esta idea que por supuesto, si tú le pides al ejército que actúe dentro del territorio nacional, va a buscar un enemigo. Es la formación que tiene el ejército. Además, se le va a dar las armas a chiquillos, soldados con cripto, porque no, obviamente que no van a ir a la oficialidad a resguardar los perímetros. Eso es lo otro. Además. Entonces, chiquillos con un arma, o sea, no quiero imaginar la reacción de un joven con cripto que recién entra, que se le ordena resguardar, no sé, algo en la noche, en la oscuridad, aparece cualquier persona, le va a disparar por miedo, porque no tiene información, porque basta que alguien levante la mano, y esto ha sucedido mucho. Por eso los policías tienen entrenamiento y aún así cometen errores, pero en manos del ejército, o sea, no quiero ser pájaro mal agüero, pero ¿qué pasa si se ponen militares en zonas urbanas en Chile y termina el gobierno Boric con una matanza de no sé qué, de la calle tanto de Maipú? Sí. No, o ¿En sea, qué va a quedar la izquierda o su proyecto de izquierda? Bueno, de hecho, los militares que están, por ejemplo, que uno cuando tiene la posibilidad de poder ir a países como en Europa, digamos, más bien están resguardando por temas de terrorismo. Esa es la razón por qué hay militares parados en los aeropuertos, etc. Claro, pero están en una función disuasiva con poco riesgo, casi ningún riesgo de que realmente sean atacados. O sea, si tú pones, en Chile ocurre para las elecciones. Los militares toman resguardo de los centros electorales y no pasa nada porque no son momentos en que vaya a haber la posibilidad de confrontación es muy baja y por supuesto que cumplen un rol ahí. Pero esto es distinto. Esto es resguardar infraestructura crítica contra el crimen organizado que está armado.
Sí. Que está armado y por lo menos tiene más capacidad de fuego muchas veces. La verdad es que podríamos terminar incluso instalando una especie de guerrilla en el territorio. Y yo creo que eso no es para nada lo aconsejable. Y tomando en cuenta también que existe otra arista que tiene que ver también con el desafío que debe enfrentar vivienda. Porque estas tomas no existen porque existan casas y los datos que nosotros teníamos para entrar al gobierno hablaba de la población chilena que estaba en comités de allegados, o sea, este déficit habitacional. Pero también está hoy día el déficit que se produce por la inmigración sin control, digamos, y que también son personas que evidentemente tienen que ser ubicadas en lugares que permitan un desarrollo normal de la vivienda, digamos. Entonces hoy día estos campamentos no solamente nos muestran la precariedad con que están viviendo, sino que además sirven de resguardo para que las bandas de narcotráfico estén enquistadas, digamos. Entonces, ahí también hay otro desafío y esperamos que no se enfrente, como se enfrentó en los 80 con los programas de erradicación, en donde agarraban a la gente y la tiraban para afuera, digamos. O sea. Lorena, pasando a otro tema, ya en esta última parte de la entrevista, los temas políticos, los temas de las tensiones dentro del gobierno. Fíjate que te voy a contar una anécdota que es pequeña, hace un par de semanas atrás, me entrevistaron de un medio peruano, y la persona que me entrevistaba en un minuto se confunde, pero explicó la confusión, entonces habla del presidente Boric y dice, digamos, de su sector, el socialismo democrático. Y era, después, o sea, en la misma, pues yo le digo que no era, entonces él se había confundido porque él entendía que Boric era del Frente Amplio, pero había estado como googleando, y entonces como que le había dado la sensación que en realidad era seguramente porque vio, esta especulación mía, quizás, las noticias de los días después de la muerte de Piñera, etcétera, y que hubo como una defensa. Entonces, él pensó que era como ya quizá el Frente Amplio, parte de una cosa mayor que era el socialismo democrático. Esta confusión, que es casual, en realidad me parece juguetona, porque algunos van planteando, un poco más por debajo, etcétera, una conversación más de pasillo, analistas políticos, algunos una sonrisa socarrona, estoy pensando en prohombres de la concertación, de la ex-concertación, y dicen, bueno, parece que efectivamente ya hizo la pega que tenía que hacer el Frente Amplio en términos de una renovación solo etaria y no política, porque parece que sentarse en el sillón de O'Higgins tiene efecto mágico, y en realidad pareciera que hoy en día el presidente Gabriel Boric, si uno analiza una especulación para el futuro, podría quedar mucho más cercano y posicionado en una versión de centroizquierda, más moderada, con todas las virtudes que también eso tiene, pero que se aleja de lo que uno entendía que era un proyecto transformador, un poquito más radical, como era el Frente Amplio, y por supuesto, y lo que logró hacer con Aprodignidad. Te lo pregunto así, ampliamente, ¿cómo tú ves esto? ¿Cómo también se percibe? Me imagino que esta conversación en otros tonos, pero se da al interior de Convergencia, al Frente Amplio, este tema de evitar el cargo, para decirlo, y de alguna manera este como baño en realidad, que yo creo que quizás... Y cuán pesada es la guitarra, porque... Bueno, y cuán pesada es la guitarra. Te quiero preguntar cómo tú lo ves. Recuerdo que alguien lo dijo al principio. Sí. Eso es mi duda respecto a la figura del presidente y cómo lo ven en esta relación, además, con lo que fue la ex concertación, la ex mayoría, agrupado fundamentalmente como núcleo central en el socialismo democrático. Sí, bueno, igual entiendo un poco al periodista que se haya confundido porque siempre yo he discutido mucho de que el socialismo democrático se llame socialismo democrático, porque nosotros también somos democráticos y también somos socialistas. Entonces, es como en el fondo, a ver, ¿a qué voy con eso? Que en el fondo nosotros también tenemos llegaron primero con la etiqueta. Claro, no, pero con una autocrítica de respecto porque hubo otro sector que tomó esa etiqueta, digamos. Y en el fondo las banderas que nosotros traíamos, porque en el fondo esto no es una renovación de la política porque seamos más jóvenes, que de hecho yo tengo 50 años, así que no soy más joven que muchos de la concertación, pero sí pertenezco a ese grupo de la ciudadanía que no se veía representado con la concertación o con lo que fue después la nueva mayoría. Y por lo tanto representábamos estas transformaciones porque representábamos un grupo de la ciudadanía que no tenía representación política en el fondo. Y muchos de nosotros veníamos de los movimientos sociales y llamados movimientos sociales porque no estábamos organizados en partidos políticos, pero que empujábamos transformaciones. Y es por eso que yo creo que hoy día el clivaje no es quién más de izquierda o más de derecha o más de centro, sino que en verdad quién es más conservador en política y quién es más innovador o quién quiere más transformación. Y en ese sentido, en el Frente Amplio tenemos hoy día una discusión
una vez se termine el proceso legal, digamos, vamos a iniciar un congreso que no tenemos definido, pero que probablemente sea ideológico, estratégico y orgánico, digamos, porque hay que conformar este nuevo partido. Y en eso habemos algunos, y yo creo que la mayoría, es que decimos nosotros no hemos abandonado nuestras ganas de transformar la sociedad chilena, porque sí creemos y seguimos creyendo en que tiene que ser un mejor lugar para vivir. Y en ese sentido entendemos también que el presidente sigue siendo un militante de, hoy día de Convergencia Social, prontamente del Frente Amplio, pero que evidentemente sí existe esto del baño de realidad en cuanto hasta dónde tú puedes o no puedes, digamos. Y en ese sentido, el Frente Amplio hemos visto que hay algunas cuestiones que nos habrían gustado que sucedieran más rápido, pero que no se han podido concretar, pero sí creemos que, y en eso comparto la entrevista del diputado Winter que dio en esta misma silla, me imagino, Sí. Respecto de cuál es la discusión más cultural, digamos, y que tiene esto como la opinión pública, la ciudadanía, que además hoy día va a votar con voto obligatorio, que es muy distinto a lo que pasó en el 2021 con voto voluntario, entiende o somos capaces como sector de que entiendan que esto no es meramente ideológico, que cuando uno habla de feminismo no es que esté en contra de los hombres, sino que lo que nosotros queremos es una mejor sociedad porque identificamos problemas que hoy día aún no son resueltos. E insisto, bueno, y vuelvo al punto del presidente Boric, yo creo que él ha sido un mandatario que en estos 2 años no solamente ha tenido que lidiar con una oposición que ha dicho no a todo, digamos, pero también ha tenido que ver cómo se concilian estas distintas visiones de lo que yo les decía de la política más conservadora versus la política que quería más transformaciones. Y en eso yo creo que ha sido un catalizador en el fondo de estos mundos y que ha logrado sentarnos hoy día en la mesa a 11 partidos políticos, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, pasando por el Frente Amplio, para ponernos de acuerdo. Y yo creo que ese es un gran valor desde el punto de vista político. Pero además ha entregado, y creo yo, una estabilidad a la sociedad que era necesaria. Después de 2 años de pandemia en donde la incertidumbre se instaló, y que no era una incertidumbre bien profunda, es como me muero o no me muero, digamos, o se muere o no se muere mi mamá, como hoy día podemos salir a la calle tranquilamente, hay una economía que si bien no es la mejor, porque también no somos ciegos, digamos, sí nos permite poder empezar y repensar lo que pueda pasar de aquí a 10, 20, 30 años. Y para eso el Frente Amplio hoy día está disponible, digamos. Lorena Meneses, secretaria general del aún Partido Convergencia Social, pronto a extinguirse. Falta poco. Pronto a converger. A converger, justamente, por décima vez. Claro, va a converger. Estos niños del Frente Amplio. Hemos convergido muchas veces. Sí, muchas veces. Ya, muchas gracias, Lorena, por estar acá en 32 minutos. Gracias. Hasta una próxima. Vamos a una pausa y volvemos acá en 32 minutos.